Hola, buen día y bienvenidos a esta demostración del PhotoView Plus, el módulo del Star 4D para la gestión de datos fotométricos y de espectro. Empezamos con esta demostración entrando en el programa y partimos desde donde se empieza la gestión de los datos después de la medida que hemos hecho con nuestro goniofotómetro. Es decir, que tenemos que sacar el fichero GDF, por ejemplo, este es el fichero que sale de nuestros goniofotómetros, pero claro, puede ser cualquier tipo de fichero, podría ser también un fichero de tipo LDT, un fichero de tipo IES o otros formatos que el programa permite de aceptar y lo arrastramos y lo pegamos directamente en el programa. Claro, como sabemos, el fichero que viene del laboratorio es un fichero que no tiene los valores a gamma cero iguales, porque es un fichero donde la medida se ha hecho pasando muchas veces por el mismo punto y grabando los valores que vienen de nuestro luxómetro. Por eso, un segundo que aquí ponemos que queremos ver los valores con dos decimales. Y, ok, aquí estamos. ¿Cómo se puede ver? Aquí tenemos valores distintos, por lo que he dicho hasta ahora. Por eso, el primer paso bien a gamma 180 si nosotros tenemos valores por encima. En este caso no tenemos una matriz que llega a 180 porque si no el programa me va a realizar la misma operación también a gamma 180. Después tenemos que mirar la eficiencia. En este caso ya el ensayo ha sido hecho en manera absoluta y por eso con una eficiencia de 100%. Pero claro, si nosotros aquí tenemos una integración que no saldrá exactamente a 100%, pulsando sobre este botón nosotros podemos arreglarla y poner de nuevo 100%, es decir, un ensayo de tipo absoluto. Después, ¿qué me permite de realizar el programa? Por ejemplo, aquí todas las funciones para aplicar constantes, como igualizar, como sumar, como multiplicar y subdividir. ¿Esto a qué sirve? Por ejemplo, si nosotros tenemos una luminaria de alumbrado público con vidrio plano, está claro que no tendremos que haber valores distintos que cero por encima de 90 grados. Pero esto, cuando nosotros medimos una luminaria en un laboratorio, siempre saldrá un valor pequeño, pero siempre saldrá por encima de 90 grados, saldrá algo distinto que cero. Y en este caso se puede seleccionar una línea, sino otras líneas, pulsando sobre mayúscula y automáticamente después podemos aplicar, por ejemplo, si estamos por encima de 90 grados, podemos aplicar multiplicar por cero o ecualizar a cero y saldrán todos los valores a cero. Claro, en este caso tenemos que observar que si nosotros hacemos este tipo de operación, está claro que vamos a realizar, a eliminar los valores del stray light en nuestro laboratorio por encima de 90 grados, pero no podemos eliminar los valores por debajo del stray light, por debajo de 90 grados. En este caso se tendría que realizar un segundo ensayo poniendo, por ejemplo, un círculo enfrente de la luminaria
y en este caso midiendo solo la reflexión de las paredes, la reflexión del laboratorio, que es el Stray Light. Después aquí nosotros tenemos distintas otras operaciones como media, interpolar, que la parte de derecha sea igual como la parte de izquierda y al revés. Volcar sobre eje, ajustes para ajustar la matriz, copiar y pegar, por ejemplo. Puede realizarse también la copia de este semiplano en otra parte. Claro, esto no es algo, podemos decir, si nosotros tenemos una medición, esta medición es la real y por eso copiar podría ser no totalmente correcto. Pero hay casos donde, por ejemplo, en casos de búsqueda de I+D, se pueden aplicar estas funciones para realizar un prototipo de fotometría que después se tiene que realizar en real. Porque claro, nosotros podemos utilizar el programa no solo para dibujar lo que viene de un goniofotómetro, sino también arreglar las cosas para que se pueda conseguir una matriz que después tendremos que realizar en práctica. Rotación Z, es decir, la rotación según el eje vertical, azimutal. Inclinación, claro, si nosotros tenemos una luminaria que cuando se va a instalar está siempre a 45 grados, hay muchas veces que los comerciales piden de mostrar directamente la fotometría en esta dirección. Y por eso con inclinación nosotros podemos inclinar la matriz y guardar. ¿Por qué? Porque siempre nosotros cuando realizamos un ensayo lo realizamos poniendo el eje lumínico perpendicular al vidrio, perpendicular al área luminosa de la luminaria. Y por eso no se va a realizar un ensayo casi nunca, desde mi experiencia con más de 60.000 fotometrías en todos estos años, nunca hemos realizado un ensayo de luminarias de alumbrado normal con una inclinación distinta de lo que he dicho. Esto ha pasado con otros tipos de luminarias, por ejemplo, con mediciones de luminarias de tren, donde nos habían definido exactamente cómo poner la luminaria y cómo tendría que salir el ensayo. Después, rotación, inclinación, tenemos simetrizar. Simetrizar es algo bastante interesante porque, por ejemplo, si nosotros medimos de forma simétrica, es decir, que empezamos a 0 y terminamos con un paso de 5 a 355 grados, pero nuestra luminaria es una luminaria rotosimétrica, nosotros podemos pasar desde una fotometría asimétrica a una fotometría rotosimétrica y en este caso tener solo un semiplano. Como también nosotros podemos modificar el paso, que en este caso es sobre gamma de 1, como se puede ver aquí, y de 10 en este caso lo podemos modificar y realizar una interpolación cuadrática con pasos 5, 2,5, 2, cualquier. Tenemos que decir que cada vez que nosotros manejamos una fotometría, por ejemplo, por un cálculo, siempre por un cálculo que sea después utilizado, un cálculo a través del LightCalc, es decir, un proyecto, sino los otros módulos de desarrollo de una fotometría con el PhotoView, siempre nosotros antes extrapolamos la fotometría y ponemos un paso siempre de 1 en cualquier dirección, es decir, un paso de 1 en gamma, un paso de 1 en C. Esta es la función de simetrizar. Después nosotros tenemos convertir. Convertir es algo interesante porque hay veces que hemos realizado una fotometría con una matriz de tipo alumbrado público que empieza a 270 grados y la queremos convertir en una fotometría C-gamma que empiece a 0, a C0.
Y esto se realiza en esta manera porque en este caso nosotros tenemos una fotometría, como podéis ver, de tipo C-gamma normal, genérica, como la llamamos, y la podemos convertir en C-gamma viales, sino en C-gamma según los distintos estándar, porque en este caso la podemos convertir con CE34, donde se podían definir pasos distintos en función de los ángulos, porque los ángulos donde tenemos la emisión mayor, la intensidad mayor, nosotros podemos poner un paso menor, más estricto. Y si no, en los otros ángulos, más o menos podemos decir en dirección de 180, podemos pasar a un paso de 15 grados, por ejemplo. Si no, también podemos convertir una matriz de tipo C-gamma, la podemos convertir en VH. Este es el sistema que se utilizaba antes, pero que paso a paso está desapareciendo porque el C-gamma está cogiendo prácticamente todo el mercado y los coniofotómetros siempre menos permiten de medir en VH. Esto era el sistema utilizado y definido en CIE, por ejemplo, 43, donde se ponía en este tipo de ensayo la lámpara siempre en la misma posición de funcionamiento, es decir, que no se ponía la lámpara fuera del plano horizontal. Podía rotar según su eje, pero no se ponía fuera de este plano horizontal. Después tenemos otras funciones como copiar, hacer asimétrica la fotometría y copiar invertida cuando se quiere invertir esta fotometría. Después tenemos esta función. Esta función sirve cuando nosotros, en lugar de tener una goniofotometría, tenemos una gonioespectrometría. Es decir, si nosotros hemos medido nuestro sólido fotométrico a través de un espectroradiómetro, significa que en cada punto, en lugar de tener solo, por fin, un valor de iluminancia que después convertimos en intensidad, nosotros tenemos un espectro que se refiere a este punto. Es decir, que en lugar de tener, podemos decir, 200 puntos de una matriz fotométrica, tendremos 200 por 400. Si nosotros tenemos un espectro con paso de un nanómetro desde 380 a 780. Es decir, que saldremos con una matriz muy importante, muy grande. Y claro, podemos decir que cuando nosotros hemos creado esta función, el programa se paró porque antes de permitir de importar la fotometría, se necesitaba esperar por lo menos 3-4 minutos. Después hemos hecho un cambio en la gestión de la memoria y esto ahora se puede realizar de forma muy sencilla. Ok, ¿qué significa este? Significa que una vez que nosotros tendremos una matriz fotométrica completa, no fotométrica, espectroradiométrica, porque se pueden medir también afuera del visible, nosotros por fin podemos convertir la gonioespectrometría en goniofotometría, porque sabemos que si nosotros aplicamos la curva V-lambda de visibilidad del ojo humano medio definido por CIE, nosotros podemos pasar entre los espectros en irradiancia, por ejemplo, lo podemos convertir en iluminancia y con la distancia podemos llegar al mismo valor de intensidad. Claro, si nosotros utilizamos dos sistemas distintos como un luxómetro o un espectroradiómetro, si todo está bien hecho, podemos llegar muy cerca, pero claro, es imposible conseguir exactamente los mismos valores. Siempre se tiene que aceptar una diferencia. Ok, desde aquí, una vez que hemos terminado de arreglar nuestra matriz, que una vez que esté lista, nosotros podemos pasar a definir
los otros parámetros, porque en la sección información, datos generales, nosotros podemos definir los datos de luminaria, los datos de ensayo, los datos del laboratorio, pero también los datos de la fuente, pero también otros elementos que en el sector de la iluminación moderna, que es el sector que maneja los LEDs, que no maneja más las lámparas convencionales que existían antes, claro, es siempre más importante definir los parámetros eléctricos, que ahora, si vosotros pensáis, no podemos gestionar a través de un fichero LDT. Es decir, que nosotros ahora tenemos unos reglamentos, tenemos unas normas que nos dicen que tenemos que controlar los parámetros eléctricos, que tenemos que controlar la temperatura, tenemos que controlar el movimiento del aire, pero claro, estas informaciones no se trasladan al mercado de una forma eficaz. Es decir, que si queremos transferir estas informaciones al mercado, nosotros tenemos que imprimir el reporte de laboratorio y pasarlo al cliente. Es decir, que vamos a entregar dos informaciones. Una, el fichero, por ejemplo, LDT, y por otro lado, el fichero PDF, que es el reporte del laboratorio. Claro, esto en un mundo moderno no me parece la forma más adecuada y más eficaz. Y es por eso que nosotros hemos desarrollado el programa para que se pueda, a través del programa, manejar todas las informaciones en un conjunto, en un solo fichero que por fin hemos realizado y lo hemos llamado OXL. Como podéis ver aquí, hemos importado el fichero GF y ya trae los parámetros que ha medido, porque en este caso hemos conectado esta luminaria solo antes del driver. Es una luminaria LED, pero hemos conectado nuestro multímetro solo antes del driver. Es decir, que es la energía que estamos transfiriendo al conjunto luminaria más driver. Claro, aquí nosotros podemos conectar, por ejemplo, en nuestro goniofotómetro y podemos conectar después del driver y medir directamente el valor, por ejemplo, de corriente de los LEDs. Que es el valor que, como sabéis, es un valor que ahora con los drivers modernos se puede cambiar, se puede aplicar el dimmer para un tipo de dimmer para pasar desde un valor de corriente a otro valor de corriente y sacando por fin una potencia distinta. Esto es la forma porque hablando con todos los fabricantes en estos días nos han dicho que ahora prácticamente el 95% de las luminarias se pueden arreglar en esta forma. Y por eso el tema más importante es que el problema que van a encontrar los fabricantes es de tener un ensayo, es decir, un fichero LDT para cada potencia, para cada valor de corriente. Y también en este caso nosotros hemos pensado que es muy interesante de manejar todo en un conjunto, manejar todo siempre en el fichero XL, es decir, manejar la curva de flujo y potencia en función de la corriente. Y esto va a ser una gran ventaja que se va a conseguir, porque claro, se ahorra un montón increíble de tiempo, porque cuando nosotros tenemos todo allí, nosotros podemos arreglar como queremos. Y por fin lo voy a mostrar después con un ejemplo ya realizado. Tabla de normas también. Nosotros tenemos una referencia, una referencia de distintas normas que se pueden aplicar porque, claro, hay veces que nos piden de medir con un goniofotómetro espejo, como el EM79, el estándar de Norteamérica, sino también podemos medir según EN 13032-4. Y claro, en este caso definimos un goniofotómetro distinto porque la diferencia que hay entre el M79 y el estándar de Europa es que el estándar de Europa permite utilizar cualquier tipo de goniofotómetro, lo que no permite
el M79. Y claro, yo he realizado un ensayo a través de un fichero LDT, yo no tengo esta información. Y es una información importante porque, claro, puedo o no puedo utilizar este fichero, por ejemplo, en un pliego de condiciones, porque han salido aquí en Europa pliego de condiciones donde definen que se tiene que utilizar el M79. Y esto es algo espectacular, podemos decir, porque, claro, nosotros estamos en Europa, hemos trabajado como europeos a realizar un estándar y después ese estándar se va a poner al lado y se va a utilizar un estándar de Norteamérica. Como podéis imaginar, esto no tiene, para mí por lo menos, no tiene sentido. Aquí podemos insertar las normas y, claro, nosotros podemos añadir filas, añadir líneas y por fin insertar los distintos valores. Si no, si ya tenemos una tabla, la podemos cargar, una tabla que anteriormente había sido guardada. Igual la incertidumbre, porque nosotros, claro, nosotros hemos realizado nuestro ensayo en nuestro laboratorio y hemos hecho, según el M79, según EN 13032-4, nosotros tenemos también que definir las incertidumbres. Y otra vez, a través del fichero LDT no podemos definir nada, porque es muy limitado. Claro, porque había sido pensado en los años 90, exactamente ha sido introducido en el 1990, en un mundo que era totalmente distinto del mundo de hoy. Os puedo decir que ahora se está trabajando, se está empezando a trabajar otra vez para realizar un tipo de fichero. Es una comisión que se ha abierto en CIE ISO conjunta y que va a desarrollar este fichero del futuro, que es un fichero donde se van a incluir todas las cosas que estoy mostrando aquí y algo más. Ok. Otros elementos importantes que tenemos que definir son las dimensiones de la bounding box, de la caja que incluye la luminaria. Aquí podemos decir, por ejemplo, 250, la anchura 150 y la altura de 150. Ok. Después, la definición del área luminosa, del área lumínica, porque esta es absolutamente importante para después conseguir los valores de UGR. La longitud ponemos 200 por 100. La altura la podemos dejar a 0, es decir, que vamos a tener solo un área lumínica, un área luminosa. Si definimos una altura, no es más un área, es un volumen. Definimos así, automáticamente el programa me va a calcular estos elementos y desde aquí podemos decir que hemos definido todos los parámetros. No, faltarían, por ejemplo, la definición del laboratorio, que es de Oxitec, SB, el operador, y ¿qué hay más? Sí, claro. Aquí nosotros desde nuestros goniofotómetros sacamos el código de ensayo, porque desde el laboratorio puede ser que no se conoce exactamente el código de producto. O, sin embargo, si nosotros estamos desarrollando una luminaria que no está a catálogo, claro, no va a tener su código. Sino aquí podemos definir luminaria 001 AS. El nombre de la luminaria y aquí podemos insertar la potencia, podemos insertar el valor de corriente, podemos insertar lo que necesitamos. Claro, ¿cuál es el problema que encontramos hoy en día? El problema es que las descripciones vienen a ser una descripción muy larga. Una descripción que tenemos casos cuando llegamos a 120, 150 caracteres. Y esto es un problema después para imprimir el código, hay veces, sino sobre todo la descripción de la luminaria. Mi opinión sería de poner una descripción la más corta posible.
aquí también. Ok. ¿Qué hay más? Nosotros que tenemos el laboratorio, en toda nuestra experiencia hemos visto que es imprescindible, es muy importante tener las imágenes en el mismo fichero. Porque claro, hasta ahora hemos vivido en un mundo y manejando ficheros que no tenían imágenes. Y uno tenía solo que pensar al código, a la descripción y pensar a la luminaria. Nosotros hemos pensado que es muy importante tener distintas informaciones, distintas imágenes para ver, por ejemplo, después de 6 meses, no acordamos cómo estaba hecha la medida, podemos regresar, abrir el fichero XL y encontrar las correspondientes imágenes. Por eso, desde aquí, entramos en imágenes de producto y simplemente arrastramos y pegamos. Una segunda imagen. Claro, yo aquí podría poner también, por ejemplo, la imagen del driver, la imagen de un particular, la imagen de las lentes. Y desde aquí, simplemente doble clic, yo puedo hacer un zoom y mirar lo que necesito. La misma cosa la puedo realizar, por ejemplo, cuando necesitamos poner imágenes que me permiten de definir cómo ha sido instalada la luminaria y como podéis ver en esta imagen, sino también una imagen donde me muestra cómo se ha puesto el láser horizontal, exactamente como se puede ver aquí al centro de la luminaria. Podéis poner todas las imágenes que queréis. Aquí, por ejemplo, se pueden poner imágenes de instrumentos. Los instrumentos que hemos utilizado. Y aquí, si queréis imprimir el reporte del laboratorio completo, poner también las firmas del técnico y del responsable del laboratorio. Una vez que hemos terminado, podemos guardar el fichero. Claro, faltaría una cosa, porque hasta ahora hemos manejado solo las informaciones fotométricas. Nos falta definir las informaciones de espectro, si queremos añadir el espectro, que es siempre más importante porque desde nuestra experiencia de este año, prácticamente muchos fabricantes se están moviéndose siempre más en la dirección de la gestión del espectro. ¿Por qué? Porque el espectro nos permite de manejar de forma correcta el Human Centric Lighting, nos permite de pasar directamente a la gestión de horticultura, de tema de horticultura, de UV, de cualquier cosa que se refiere a luz o similar, también los infrarrojos, también otros ambientes, otros sectores. Siempre, desde nuestra experiencia, hemos visto que manejando el espectro nos permite de manejar prácticamente todo. ¿Y cómo se maneja la importación y cómo se pueden añadir las informaciones de espectro aquí? Tenemos dos opciones. La primera opción es de, como hemos dicho, de importar la gonioespectrometría que hemos realizado en nuestro laboratorio. Por eso, regresamos. Entramos aquí. Este es el fichero que se puede sacar, se puede conseguir con nuestro goniofotómetro. Es un fichero muy largo que incluye todos los espectros en las distintas posiciones. Podemos definir el sistema de integración. Elegimos el sistema de Europa y como podéis ver aquí nosotros podemos tener los distintos espectros y analizar, por ejemplo, si tenemos una variación entre el espectro a gamma 0 y el espectro a 70. En este caso, por ejemplo, tenemos 3854 y si pasamos a 70, en este caso podemos decir que el espectro es bastante constante. Hay casos cuando la luz
según el eje lumínico a gamma cero es de un color blanco, y cuando nosotros pasamos más cerca a los valores de 90 grados, el color viene a ser más amarillo en unos casos. ¿Por qué? Porque hay LEDs, pero después hay las lentes, hay el vidrio, por ejemplo, que pueden cambiar. Y esto es algo que no es... que a los arquitectos, por ejemplo, no le gusta mucho, porque sale algo un poco feo, porque parte de la luz es blanca y parte de la luz es amarilla. A través de este sistema se puede analizar y se puede conseguir. Una vez que confirmamos, el programa me realiza automáticamente el espectro integrado, que es distinto del espectro medio, porque en este caso es un medio, se va a conseguir los espectros al mismo valor de gamma y se va a realizar una media en cualquier podemos decir, paralelo de nuestro mundo, de nuestra esfera. En este caso se va a ponderar el espectro porque, claro, la contribución de un espectro al polo sur es distinta que el espectro en una zona cerca del ecuador. Y por eso el programa hace una integración ponderando los distintos valores. Claro, desde aquí nosotros podemos mirar las coordenadas, podemos mirar el flujo integrado, que como podéis ver aquí es un flujo integrado distinto que el flujo que viene de la integración de la matriz fotométrica. Y como podéis ver, en este caso ha sido hecho bastante bien porque no hay una gran diferencia entre los dos. Es decir, que nosotros podemos, en este caso, convertir a través de esta función el espectro medido, los espectros medidos, en matriz de intensidades. ¿Qué podemos ver más? Aquí tenemos la CST, tenemos el estándar que hemos aplicado y la distancia donde hemos puesto nuestro espectroradiómetro. Aquí tenemos los parámetros D y delta, de delta UV y delta U'V, UV'. Aquí tenemos el CRI y aquí tenemos la relación entre escotópico y fotópico. Es decir, que si nosotros queremos calcular nuestro alumbrado público, no en función de las matriz que ha sido realizada en forma fotópica, porque los luxómetros que nosotros utilizamos en nuestro laboratorio son luxómetros de tipo fotópico. Pero por la noche nosotros tenemos una visión de tipo escotópico. Y esto es el factor que nosotros podemos aplicar la matriz para convertir entre uno y el otro, y pasar entre la visión fotópica y los valores fotópicos y pasar a los valores escotópicos. Aquí es el melanópico fotópico, es decir, todo lo que se refiere a toda la cuestión del human-centric lighting y los distintos sistemas que se pueden aplicar. Desde aquí yo tengo la visualización de los espectros, del diagrama de color en 1976, 31 que es el XY y el UV, que es del 1960. Aquí yo puedo seleccionar lo que quiero imprimir. Aquí por de abajo puedo pasar entre un análisis del IRC, que es esta, al análisis de McAdam. En este caso, como podéis ver, aquí ¿qué tenemos? Tenemos el espectro integrado, que es el punto negro, y todos los otros espectros. Es decir, que nosotros desde aquí podemos, de forma gráfica y podemos decir inmediata, podemos ver los distintos espectros, y que en este caso esta medición es de una luminaria muy constante,
como se puede ver, porque no tenemos una dispersión de puntos en muchos lugares y afuera de los límites. Desde aquí yo puedo pasar a la visualización del TM30, que es la clasificación de color más moderna, la clasificación que han introducido los americanos de IES, y aquí ver todos los gráficos relacionados a este tipo de estándar, que es el TM30. Por fin tenemos el análisis del espectro, porque hay distintas aplicaciones donde es importante evaluar la componente, por ejemplo, azul. Nosotros medimos una industria, las instalaciones de una industria farmacéutica muy importante aquí en Italia, y aquí nos piden que la componente azul sea mucho limitada, muy limitada, perdón, y por ejemplo, por debajo de un 1%. Y claro, a través de este sistema nosotros podemos analizar exactamente los distintos valores. El programa aquí nos permite de pasar entre un campo de tipo luminoso, pasar en horticultura, pasar en UV, sino pasar también a una visualización de todos los parámetros y de todos los gráficos de tipo radiométrico. Y siempre utilizando el espectro. Esto se puede realizar también a través de la matriz, porque yo puedo convertir una matriz desde el visible en micromole por steradian por segundo, que es el horticultural, esto es el radiométrico y esto es el UV. Una vez que tenemos y que hemos insertado todas las informaciones, claro, se tiene que guardar estas informaciones para que una vez que necesitamos abrir de nuevo el fichero, todo esté a su punto. Por eso nosotros tenemos que seleccionar archivo, guardar archivo y seleccionar el tipo de formato que quiero utilizar. Pero hay limitaciones, porque por ejemplo, si nosotros seleccionamos LDT, está claro que vamos a guardar solo la matriz fotométrica y vamos a perder todas las otras informaciones, como las imágenes, como los espectros, como las incertidumbres, etc. También con IES LM63, como TML, que es el antiguo formato de CIPSE en Inglaterra. Este también es el formato de los países escandinavos. Esto es el antiguo formato de Chen, que está bastante relacionado con el CIE, pero nunca utilizados. Nosotros lo tenemos, pero nunca he visto un utilizador de estos tipos de ficheros. Es distinto el CIE utilizado en Australia, que es el SASTAN. Eso es un formato que en estos países se utiliza muchísimo, sobre todo porque hay un programa de Australia y Nueva Zelanda donde se utiliza. Estos dos son dos formatos, son nuevos porque vienen estos dos de una cooperación entre los italianos y los americanos de IES, los italianos de UNI y los americanos de IES, que han desarrollado este formato, que prácticamente son dos formatos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Dos formatos iguales por las primeras cinco partes. La diferencia está en la sexta parte, que es Italia ha introducido el estándar de alumbrado público que tenemos aquí en Italia. Lo que no hizo IES con el TM33. Pero las primeras cinco partes son absolutamente iguales. Pero estos formatos que me permiten de guardar la matriz fotométrica y la matriz en caso de espectros. Pero me van a perder
todas las otras informaciones, como las imágenes, las incertidumbres, etc. El único formato es el formato XL que incluye todo, y por eso guardando en OXL, desktop, ya he creado una carpeta, no me acuerdo cómo se llama. Aquí. Y guardamos este fichero en nuestra carpeta. Claro, si nosotros está aquí. Si nosotros cerramos y regresamos a nuestra carpeta, arrastrando y pegando el fichero OXL que hemos creado, claro, vamos a encontrar de nuevo todas las informaciones. Ok. Quiero añadir algo más sobre la gestión de espectros. Claro, nosotros podemos también importar un solo espectro. En caso hemos hecho una medición sola. Por ejemplo, hay veces que los fabricantes entregan la información de espectro solo relacionada a gamma cero. Esto se puede realizar, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos estos espectros de 4000K, arrastramos y pegamos. Tenemos que definir la unidad, en este caso es un single espectro y claro, es un espectro que se puede medir en irradiancia, sino en radiancia, que después desde aquí viene la luminancia y desde aquí viene la iluminancia. Si es un espectro integral, por ejemplo, podría ser un espectro integral que viene de la integración hecha realizada con una esfera. Y en este caso es una potencia espectral, porque la esfera integradora me permite de integrar todos los espectros y de tener un solo valor de espectro que es el conjunto de todo. Y por eso en este caso se utiliza esta unidad. Utilizamos irradiancia, confirmamos, y esto es el resultado final que vamos a tener, irradiancia y un solo espectro. Claro, otra vez desde aquí podemos guardar el fichero y ya está. Nosotros tenemos que hablar del PhotoView Plus. Hasta ahora hemos hablado de cómo crear la fotometría y cómo añadir todos los datos y los elementos accesorios que después podemos guardar en distintos formatos. El formato más completo es el XL, que me permite de guardar todo. Y claro, pero el PhotoView Plus se refiere al manejo y al desarrollo de la información prestacional de las luminarias, que sea fotométrica, que sea espectrométrica, que ya hemos visto, y esta parte de espectrometría que ya hemos visto es parte de PhotoView Plus. Pasamos a ver ahora los otros elementos que constituyen el PhotoView Plus. Es decir, desde este punto, todas estas funciones que encontramos aquí son parte del PhotoView Plus. Es decir, todas estas más datos de espectro. ¿Qué significa? Significa que los otros son ya disponibles a través del programa Open, es decir, el programa que se puede bajar desde Internet. Pero si nosotros bajamos el programa gratis, que podemos bajar desde nuestro sitio, y tenemos al lado un fichero XL que incluya ya el espectro, en este caso se podrá utilizar la versión Open para analizar también todo el tema de espectro, todo el tema de las otras funciones. Mostramos las distintas funciones. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la visualización 3D de nuestro sólido fotométrico,
que podemos rotar y mirar desde todos los distintos puntos de vista. Esta es una fotometría, como podéis ver, bastante sencilla, pero cuando nosotros tenemos fotometrías de alumbrado público, por ejemplo, esto me sirve realmente para mirar cómo funciona mi fotometría. Desde aquí, nosotros, desde aquí al lado, podemos, en lugar de pulsar sobre el botón izquierdo del ratón y realizar este tipo de rotación, nosotros podemos realizarlo directamente a través de las funciones que tenemos aquí encima, por encima. La rotación según el eje X, Y y la rotación Z. Ok. Después la potencia de la luz para visualizar, para tener más luz, es como tener un proyector al lado que me permite de realizar la iluminación de este volumen fotométrico. Desde aquí puedo cambiar el color del volumen, por ejemplo, si quiero ponerlo en otro color, lo podemos poner desde aquí, pero en este caso esta variación se va a aplicar una vez que regresamos otra vez en esta función. También la luz, esta es una luz azul, y el fondo también, desde pulsando una vez sobre esta parte, nosotros podemos cambiar el color de fondo. En este caso se realiza de forma automática. Después podemos visualizar por wireframe, si no podemos visualizar por superficie, mostrar los ángulos gamma, quitar los ángulos gamma, la intensidad, porque esto es como un diagrama polar que está en el entorno de la luminaria, como se puede ver. El haz, que se ve aquí por debajo, cambiamos este color y lo ponemos ahora un poco más. Ok, aquí se ve mejor. Los ejes, C gamma, VH, visualizar o menos la luminaria, que como podéis ver aquí se visualiza como bounding box. Con reset zoom PAM se regresa a la condición por defecto, a la configuración por defecto del programa. Después tenemos en el PhotoView Plus la gestión de la apertura del haz. Es decir, que aquí yo puedo seleccionar el tipo de visualización. Aquí tenemos el 3D, tenemos el 2D. En este caso, según C90, es decir, que como podéis ver, aquí nosotros tenemos una curva azul y una curva roja que se refieren al plano 180-0, 270-90. Y aquí se realiza la abertura del haz en función de estos ángulos. Y por fin tenemos el NEMA, es decir, la visualización típica de los americanos con toda la clasificación que podemos encontrar aquí, con toda la abertura del haz en función del valor que se va a conseguir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros aquí estamos visualizando el haz con un porcentaje del máximo al 50%. Claro, los americanos ponen también 10 y es lo que vosotros podéis ver aquí. Esto es correspondiente al 10, esto es correspondiente al 50%. Es decir, que las informaciones que puede proponer el programa son informaciones que, como podéis ver, se pueden configurar. Por ejemplo, la altura máxima es la distancia máxima que yo voy a considerar por mi luminaria. Por ejemplo, si tengo un spot de museo, no voy a instalar el spot a 40 metros de altura, 50 metros de distancia, como puede ser con un proyector. Por eso, en este caso, ponemos 5, pero en caso de un proyector, modificamos y ponemos, por ejemplo, 50.
claro que en este caso no es algo adecuado y es más correcto poner 5. Aquí el programa me muestra los distintos valores en funciones de las distintas direcciones. Esa es la abertura que yo voy a tener según OA, la dirección OA, que se ve bien aquí. Aquí regresamos al 50%. Ok, esta es OA, esta es OB, OC, OD. Y en función de la distancia, tengo aquí la abertura en función de cada posición. Por ejemplo, aquí tengo 1 metro, es este, y repito, aquí como se puede ver, tenemos la longitud de los segmentos menor que los otros, como es normal. Después, desde la tercera opción, yo tengo el diagrama del flujo zonal, que es algo que viene de la antigüedad. ¿Por qué? Porque es algo que se ha introducido en los años 80, porque se ha introducido con las recomendaciones CIE 52, por ejemplo, sino también la 40. Son todos parámetros relacionados a estas recomendaciones. ¿Qué significa el diagrama del flujo zonal? Me permite de ver cómo se va a distribuir el flujo en función de los ángulos, es decir, 0 está en esta dirección y manos a manos que yo subo hasta 90 grados, yo subo siempre más flujo hasta cuando, pasando 90 grados, no tengo más. Y por eso tenemos el 100%, como se puede ver aquí, aproximadamente un poco menos del valor 90, que es el ángulo que tenemos aquí al lado. Y esta es la visualización gráfica y esta es la visualización por tabla. Es decir, que aquí en función de cada ángulo empezamos con 0, claro, después tenemos 5 grados y vamos a evaluar el flujo que entra en este ángulo. Esta es la suma y esto es el porcentaje en función del flujo total. Flujo total que es el flujo que tenemos aquí. Subiendo, llegamos hasta 1000, un poco menos, como se puede ver, un poco menos de 90 grados, como se puede ver aquí de forma gráfica. El flujo en porcentaje y este es el porcentaje de la suma. Aquí son parámetros que vienen prácticamente nunca utilizados, que vienen de CIE 52, donde se pone el room index, es decir, se define un índice del cuarto donde vamos a instalar la luminaria, y aquí tenemos direct ratio y la clasificación en función de cada cuarto, de cada room index, como se puede ver aquí. Esto que se ve aquí es prácticamente lo que se ve también en la tabla. La parte importante y podemos decir interesante es la parte que tenemos aquí a la derecha, donde tenemos las distintas clasificaciones de la luminaria. ¿Por qué? Porque claro, el mismo el concepto es de tener una clasificación que me permita de buscar rápidamente una luminaria. Por ejemplo, aquí tenemos los códigos de flujo CIE y aquí se puede ver que son 5 códigos que me permiten de ver cuánto es el porcentaje de flujo en ángulos definidos. Si me acuerdo bien, este es pi greco subdividido por 2, pi greco, 2 pi greco y 4 pi greco en total. Y esto es el rendimiento, el antiguo rendimiento, es la eficiencia de nuestra luminaria. Esta es una clasificación muy similar como la clasificación BZ
de Inglaterra, por ejemplo, la antigua clasificación de las luminarias desde el punto de vista fotométrico, prácticamente nunca utilizada. Se ha utilizado más la clasificación DIN porque hace tiempo que no la veo en los catálogos de los fabricantes, sobre todo alemanes. Pero esta ha sido una clasificación utilizada para ir buscando una luminaria desde una clasificación que ya me dice esta es una luminaria de este tipo. Es decir, que sin poner el diagrama polar en los catálogos, porque claro, si tenemos 1000 productos, poner también 1000 diagramas polares es una ocupación de espacio y un manejo bastante complicado. Si nosotros tenemos este parámetro, automáticamente yo puedo decir, mi instalación, mi proyecto necesita una luminaria de tipo A30, A30, ok, y automáticamente yo voy a sacar todas las luminarias que tienen A30. Es decir, que es una forma rápida de ir buscando luminarias. Esta es la clasificación francesa. Esta es la clasificación BZ, que es similar como la antigua, como la clasificación de Inglaterra, porque el sistema BZ se ha utilizado por los bélgicos, sino también en Inglaterra. Aquí tenemos distintos parámetros que me permiten de definir cómo está subdividido, por ejemplo, el flujo en el hemisferio superior y en el hemisferio inferior. En este caso es el LOR, Light Output Ratio, que es igual como este valor, significa la eficiencia que tenemos aquí. El ULOR significa Upward Light Output Ratio, es decir, el flujo que se va por encima desde 90 grados a 180 grados. Y este es el Downward Light Output Ratio, es decir, el flujo que se va por debajo. Después tenemos estos parámetros que siempre se refieren a la subdivisión del flujo en los distintos hemisferios para llegar a este valor, que es un valor muy utilizado para luminarias de alumbrado público. ¿Por qué? Porque me define cuál es la luz que se va por encima. Es decir, la polución me permite de evaluar la polución lumínica. Es el parámetro, ok, correcto, esto es RN, es lo que se llama en Italia. En España, por ejemplo, se llama FHMS o algo así. Esto es el Ballast Lumen Factor, prácticamente nunca utilizado. Y este aquí por debajo se refiere a la ley de Italia para alumbrado público, es decir, la clasificación de la luminaria es la etiqueta energética. A++ significa que esta es una luminaria bastante buena. No es una luminaria de alumbrado público como se puede ver, pero este es el tipo de clasificación de la eficiencia energética que tenemos en Italia. Esto es mandatorio porque cada pliego de condición aquí en Italia se tiene que entregar esta información junta con una información que no es más IPA de luminaria, es IPI de instalación. Y es una etiqueta muy similar como la etiqueta que tenéis que se tiene en España. Esto es el flujo zonal. Aquí tenemos los factores de utilización, que son los antiguos factores que se utilizaban para hacer cálculos por manos, es decir, antes de la llegada de los ordenadores. Con una formulación bastante sencilla se podía llegar al número total de luminarias que necesitaban para conseguir a una bien definida altura de instalación, a un plano de trabajo posicionado a 0,80 metros, me permitía de definir el número total de luminaria para conseguir sobre el plano de trabajo el valor promedio de, no sé, 300 luxes, de 400 luxes que sea. La parte aquí por debajo me permite de definir los valores de Spacing Criterion según el estándar LM IS LM53, que es un estándar que no existe más, pero
muchos fabricantes lo siguen utilizando porque permite de definir este valor, es decir, cuál es la interdistancia mejor para conseguir un buen nivel de uniformidad en la instalación, en la iluminación, por ejemplo, en el plano de trabajo, sobre todo en el plano de trabajo. Aquí por debajo es el otro sistema propuesto para los ingleses a través del sistema del estándar TM05, y esto es el spacing to height ratio, es decir, la relación entre la altura de instalación de la luminaria y la interdistancia de las luminarias. Como podéis ver, son valores, en este caso, bastantes similares. Y esto es el valor máximo, porque esto es algo que incluyen, que definen los ingleses, es decir, si nosotros ponemos una interdistancia siempre mayor, la máxima interdistancia para conseguir un valor adecuado de uniformidad es esta, 1,49. Desde aquí nosotros podemos pasar a la visualización de curvas Isolux con distintas configuraciones que se pueden realizar aquí por encima. Por ejemplo, en este caso es absoluto. Podemos convertirlo en porcentaje del valor máximo y también en unitario. Regresamos a absoluto. Podemos seleccionar distintas superficies, porque esto es un cuarto de 4x4 por 3 de altura, y claro, podemos visualizar las curvas Isolux en cualquier pared de mi cuarto. Aquí yo puedo modificar la posición de la luminaria, porque por defecto se va siempre a poner al centro de mi cuarto, como podéis ver aquí. Y claro, por ejemplo, en caso de tener una luminaria de pared con una inclinación de 45 grados, no sirve ponerla aquí al centro porque las curvas Isolux podrían salir de mi área. Por eso la puedo desplazar pulsando aquí, y desde aquí la posición, en lugar de estar a 0,0, 2,5 como instalación, la voy a poner a no sé, por ejemplo, a menos 1,5. Y automáticamente todo se desplaza. Si desde aquí yo modifico también la inclinación de la luminaria, por ejemplo, una inclinación sobre X de 45 grados, se puede ver que se va por encima, porque hemos hecho inclinación según el eje X de la luminaria. Si regresamos y ponemos 0,45 grados, menos 45 grados, porque si no tenemos que ponerlo al otro lado. Aquí se puede ver la iluminación, que es una iluminación típica, por ejemplo, de una luminaria también asimétrica. Esto es otro caso. Si tenemos una luminaria asimétrica, no es el caso de ponerla aquí al centro, se puede desplazar. Después, yo podría también considerar distintas luminarias. Como a través de este botón se realiza igual como el doble clic sobre aquí, podemos mostrar los X, los iconos aquí. Podemos mostrar el texto, es decir, en cada punto voy a calcular el valor de iluminancia, en este caso. Podemos quitar las líneas de las curvas Isolux. Podemos pasar y añadir un sobreado, añadir el valor máximo y quitar, si no, poner también la luminaria. Como podéis ver, es bastante flexible como herramienta, como función. Desde aquí yo puedo también definir el paso, el valor mínimo, el valor máximo de las curvas, y definir el paso. Si, por ejemplo, no quiero mostrar muchas líneas, yo puedo pasar a un paso de 100, aplicar, automáticamente me va a reducir el número total de líneas. Aquí yo puedo definir, por ejemplo, el color de fondo, color del texto en Isolux,
de las Isolux, el color del texto, los otros, el sombreado que sea oscuro, menos oscuro, sombreado claro, todo desde aquí. Por ejemplo, si yo voy a poner este color, una vez que confirmo, se va a modificar también el color. Ok, esto para curvas Isolux. Después tenemos la visualización de isocandelas, es decir, la proyección sobre, en distintas maneras, de la emisión fotométrica de mi luminaria sobre, en este caso, una proyección equivalente. Yo puedo también tener una proyección ortogonal. Yo puedo tener estereográfica, una proyección sinusoidal y por fin una proyección cartesiana, que es esta. Y analizar mi fotometría con una inclinación distinta, como se puede ver aquí. Aquí puedo regresar al valor 0 y puedo también rotar la luminaria. Y si regreso a una equivalente como esta, yo puedo tener también el throw, el spread, que están marcados aquí en función realmente de su fotometría. Los valores se pueden mostrar en porcentaje, sino en valor absolutos. Podemos ver todo, sino solo la vista inferior, porque, por ejemplo, en este caso que no tenemos una emisión superior, nos sirve mostrar todo. Por eso puedo pasar a este tipo de visualización. Aquí mostrar el throw, que es este, que se ve aquí. Con este es la intersección que me define el throw. Mostrar el máximo o quitar el máximo, mostrar los números y dejar o no mostrar los números para dejar solo las curvas. El siguiente es el diagrama de las luminancias. Este diagrama me permite de visualizar las luminancias en función de los ángulos gamma. Es decir, de los ángulos gamma y de los semiplanos C. Como se puede ver aquí, en este caso, nosotros tenemos estos valores. ¿Y a qué sirve esta función? Nos permite de ver de forma muy rápida si el sólido fotométrico cumple o no cumple a los estándares. Por ejemplo, 12464-1 me define un valor máximo de luminancia. Por ejemplo, podría ser 3000 a, si me acuerdo bien, 65 grados. Desde aquí pulsamos sobre 65, definimos el color azul y automáticamente me visualiza este. Ok, y como podemos ver, aquí tenemos valores muy altos. Por eso esta curva está afuera del 3000. Y por eso esta luminaria no se puede utilizar por este tipo de iluminación, cuando tenemos que controlar muy bien el deslumbramiento de la luminaria. Claro, aquí yo puedo definir cualquier nivel y verlo directamente sobre el gráfico. Otro diagrama se refiere al alumbrado público. Este es el diagrama de la eficiencia, del rendimiento, es decir, cuánto es el flujo que cae en la acera y si no, en el vial. Aquí tenemos que considerar una luminaria de alumbrado público porque, claro, esta no es una luminaria de alumbrado público pero, claro, la utilización del módulo es que cuando nosotros inclinamos la luminaria, podemos decir que tenemos más flujo en la dirección del vial y menos en la dirección de la acera.
Desde aquí yo puedo cambiar la escala, dejar la distancia, sino en función de los ángulos. Si dejo la distancia, yo puedo modificar, por ejemplo, tener menos o más acera. Como puedes ver aquí, la hemos reducido totalmente y tenemos más para el vial. Y aquí podemos reducir. Esto es muy cómodo, es muy interesante cuando se tienen que analizar dónde se va a distribuir el flujo de una luminaria de alumbrado público. Por debajo nosotros tenemos las distintas clasificaciones, el spread, through, SLI, definidos por ANSI, por los americanos. Esto es algo que yo veo siempre menos utilizado. Después tenemos el cutoff CIE, la clasificación del cutoff según la recomendación CIE, el cutoff IESNA. Y esta es la clasificación de la luminaria como emisión según el estándar DIN 5044. En este caso es un KB1. Aquí al lado tenemos el D-LOR. Claro, esto es interesante porque, como podéis ver, el programa automáticamente me calcula el D-LOR en función de la inclinación. Si nosotros ponemos una inclinación de 0, claro, este valor saldrá igual como el valor que ya hemos visto por el D-LOR y también por el ULOR. La eficiencia es el 100%, como hemos visto, y sigue siendo siempre 100%, porque si nosotros inclinamos, claro, la emisión de la luminaria sigue siendo la misma, por eso no hay cambios. El RN, esto me permite de ver que inclinando la luminaria, esto es el valor de deslumbramiento lumínico que tenemos con nuestra luminaria con este tipo de inclinación. Si nosotros ponemos 0, no teniendo la fotometría una emisión superior, claro, me saldrá 0. Esta es la clase de intensidad luminosa según EN 13201. Y la segunda es el índice de deslumbramiento, siempre según la EN 13201 del 2015. Este es el diagrama que viene de la clasificación norteamericana de IES. Este estándar se llama IES TM15. TM15 y me permite de definir distintos conos de emisión y gráficamente esta tabla se transforma en este gráfico donde podemos ver dónde se va a enviar más el cono donde hay un valor más alto de flujo. Es decir, que en este caso conseguimos un 27,2%, en este caso un poco menos del 13% en estos ángulos, y aquí llegamos a un total del 13%. Esto es un sistema que los norteamericanos han introducido también para sacar un valor, sacar 3 parámetros interesantes que se pueden utilizar a través de programas de búsqueda de productos. Es decir, es el sistema BUG, Backlight, Uplight y este es el glare. Es decir, que B3U0G1 es la clasificación de esta luminaria. Hay banco de datos en Norteamérica que incluyen este valor y es algo muy utilizado por parte de los lighting designers, porque cuando tienen que realizar un proyecto
ya saben en función de su experiencia cuál es el PUG que necesitan. Y desde allí, a través del banco de datos, pueden sacar de forma muy rápida las luminarias que consiguen la limitación, por ejemplo, que un pliego de condición puede pedir. Por ejemplo, se tienen que utilizar luminarias que tienen un BUG de 301. Aquí también tenemos la clasificación del tipo de emisión. Esto es un tipo 5 según los americanos. Y este se puede ver de forma gráfica aquí al lado. Aquí al lado. Con este gráfico. Es decir, que este no es parte de la clasificación del estándar TM15, pero nos da la oportunidad de ver también algo más según los americanos. Aquí nosotros tenemos el diagrama que se utiliza mucho en iluminación de emergencia para saber cuál es la interdistancia, por ejemplo, que tengo que utilizar para instalar las luminarias y para conseguir los valores, por ejemplo, que me define el estándar 38 o algo así de iluminación de emergencia. Es decir, que aquí encima, en función de las distintas instalaciones de las luminarias, la misma luminaria me permite, con la altura de instalación que encontramos aquí, poniendo esta luminaria con el eje en dirección vertical, nosotros conseguimos estos valores de iluminancia. Si tenemos una interdistancia, esto es el valor que conseguimos. La interdistancia B está entre dos luminarias, como se puede ver aquí. Y esta es la uniformidad que conseguimos. Es decir, que en este caso, con este tipo de luminaria, no conseguimos una buena uniformidad y en este caso tenemos una interdistancia que corresponde, es decir, que aquí saldrá de color verde. Igual aquí, por este tipo, el segundo tipo de instalación, es decir, que en este caso, con este tenemos una rotación de las luminarias de 90 grados. Y estos son los valores que se pueden conseguir. Claro, como se puede ver, no hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque, claro, como se puede ver, la emisión de esta luminaria es prácticamente una emisión rotosimétrica. Por último, aquí tenemos los parámetros que vienen de este tipo de instalación, es decir, una instalación de luminarias de forma regular por filas y columnas, y estos son los valores que conseguimos con el valor de uniformidad. Estos últimos elementos son la ficha técnica que se puede realizar con el programa, pero es algo que se puede realizar a través de la utilización de un fichero OXL, fichero que pueda incluir todos los parámetros que no son solo parámetros fotométricos, sino espectrométricos. Son otros parámetros de ficha técnica, como por ejemplo el IP, l'ICA, la descripción de la instalación, tipo de instalación de la luminaria, el uso común de la luminaria, que sea de alumbrado público, que sea de iluminación de interiores, iluminación de mesa, cualquier cosa que se puede introducir con el programa propio de iStar 4D, que es el Liswin. Y por último, esto es el custom, es decir, es una función que desde los elementos, las funciones que hemos visto hasta ahora, me permite de customizar el gráfico en función de las peticiones de los distintos, por ejemplo, fabricantes, porque esta es una personalización que hemos realizado por un fabricante y tenemos muchas personalizaciones realizadas, es decir, porque ¿qué pasa?
Pasa que, por ejemplo, el diagrama polar, hay veces que el fabricante A me pide de poner, en lugar de tener aquí las líneas azul, de utilizar líneas de color verde, poner un fondo de color amarillo y al centro poner un fondo del sólido fotométrico, sino del diagrama polar de color rojo. De poner el carácter helvética, sino Times Roman. Es decir, que nosotros podemos customizar, podemos personalizar cualquier tipo de función a partir de las funciones disponibles con el PhotoView Plus. Quiero por último mostrar qué pasa con fotometrías, por ejemplo, con esta fotometría que incluye también, esta es una fotometría donde podemos ver que tenemos estas imágenes. Lo que he dicho, aquí tenemos también el driver, aquí tenemos las referencias, porque hay veces que nos sale muy rápido entender cómo ha sido orientada la luminaria en función del sistema de medición. Y en este caso, claro, te saldrá totalmente clara. Pero desde aquí podemos mostrar que en esta parte tenemos los valores de incertidumbre, tenemos la tabla de normas, tenemos la función que me muestra el flujo y la potencia en función de la corriente. ¿Qué significa? Significa que según el estándar IEC 62722-2-1, este estándar me define algo súper interesante para los fabricantes y por fin súper interesante para los proyectistas, los lighting designers, que sea. ¿Por qué? Porque tengo solo un fichero donde puedo sacar todas las otras informaciones. Por ejemplo, desde aquí yo puedo elegir corriente y necesito ver cuál es el punto a 55, es decir, 550 miliamperios. Actualizamos y automáticamente el programa me da el valor correspondiente de flujo y el valor correspondiente de potencia. Esto es algo súper interesante. ¿Por qué? Porque también desde el punto de vista de un cálculo de alumbrado público, el programa puede utilizar una función de optimización como nosotros la tenemos con el programa ROD Plus, que me permite automáticamente, utilizando un fichero XL, de definir exactamente el valor de corriente y por eso de potencia y de flujo para conseguir el valor que viene de la clase. Por ejemplo, si nosotros tenemos una clase M3, una clase M4 en nuestro alumbrado público, el programa tiene que calcular exactamente el valor que me permite de conseguir este valor, sin tener que testear distintos ficheros, utilizar distintos ficheros LDT para llegar por fin al valor más o menos cerca del valor requerido. Y esto nos permite de calcular de forma masiva muchos proyectos a través de un fichero Excel y por cada uno conseguir exactamente el valor de corriente. Claro, y esto es sin duda es una gran ayuda para todos. Ok, muchas gracias por vuestro tiempo que habéis dedicado a nosotros para ver esta demostración de PhotoView Plus. Muchas gracias. Buen día.